Ya cuando yo comparta, me informa para que tengamos todo el mismo sonido y todo. Ya voy a compartir. ¿Ya? ¿Se observa, por favor? ¿Pone? No, ¿Se observa un video? ¿Una foto? No, ya. No. Voy a dejar entonces comprar, vamos a ver. ¿Ahora sí? No, ingeniero. Ahora sí. ¿Ahí? Ahora ¿Se sí. observa? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. ya. Voy a empezar entonces de ahí. No lo voy a empezar al comienzo porque vamos a ganar tiempo. Los verdaderos diseñadores de alimentos. Un diseñador tiene que crear algo único y diferente. No estamos ahí para copiar aquello que ya existe. Si lo hiciéramos, nos habríamos equivocado de profesión. Estamos condenados a descubrir nuevos caminos, a abrir nuevas vías. Ingerimos el plato, no solo el alimento. No comemos proteínas, lípidos y carbohidratos, ni la pasta sin cocinar. Comemos un plato preparado con sus diferentes elementos. Podríamos quedarnos con los productos de los años 70 y 80 y decir que con eso es suficiente, pero la competencia Desarrollamos un polo para adultos. Nos dimos cuenta de que últimamente los polos estaban enfocados casi exclusivamente al mercado infantil. Sin embargo, al mismo tiempo existía un gran potencial de mercado cara al mundo adulto. Y por ello hemos colaborado estrechamente con el departamento de marketing. Ellos echan un vistazo y tratan de identificar aquellos puntos del mapa que todavía están en blanco, para que a continuación nos pongamos manos a la obra en el departamento de diseño y satisfacer esa demanda, por supuesto siempre en colaboración con el equipo de marketing. Vimos la necesidad de diseñar un formato especial para adultos. Cuando observamos el Magnum, por un lado vemos que nos ofrece una ración generosa, de ahí que se llame Magnum. Por otro lado, su forma elegante nos sugiere al mismo tiempo que la cantidad es saludable y nada exagerada. Cada año, 10.000 nuevos productos alimentarios son lanzados al mercado en Europa. Los departamentos de investigación y desarrollo de las compañías alimenticias no descansan en su afán de hallar productos innovadores. Nuestra labor siempre empieza con el consumidor. Nuestro verdadero jefe es el cliente final. Lo primero que hacemos entonces es abordar al consumidor y preguntarle por sus necesidades, sus sueños y sus deseos. Luego volvemos al centro de I+D y generamos ideas alrededor de ese deseo, tal vez enfocado hacia un producto que se pueda compartir, que se pueda abrir y volver a cerrar con facilidad, o un producto que simplemente haga reír. Bueno, un poco más. Vale. Cristina Jacobsen y sus colaboradores inventan chocolates y dulces. Con la ayuda de una cámara y un ordenador intentan satisfacer los anhelos de los consumidores. Todos sabemos que la mejor manera de comunicar algo es a través de imágenes. Por eso visualizamos nuestras ideas en este laboratorio de imágenes. El proceso de visualización a menudo comienza partiendo de una imagen.
El trabajo consiste en ceñirnos a las características que buscamos, en identificar cuáles son los rasgos importantes y entonces tomamos una imagen de Photoshop de un producto similar y empezamos a cambiar esa imagen en el ordenador. Pueden cambiar los colores, puede ser algo más ancho, más pequeño o de mayor tamaño, pero al final surge la idea que buscábamos y que luego ofreceremos al consumidor. Después, un grupo de probadores seleccionados recibe los dulces a través de Internet y elige los más atractivos. A partir de las imágenes, estos consumidores de prueba deciden si una creación prospera o muere. Cuando el consumidor se forma una opinión acerca de esas imágenes, no tiene ni idea de qué sabor tendrá el producto. Solo se les pide que opinen sobre el aspecto y luego imaginarán a qué sabe. Pero el sabor todavía está por desarrollar y ese sería el segundo paso de este proyecto de diseño alimentario. Después de innumerables reuniones, degustaciones, adaptaciones, cálculos y discusiones, el nuevo producto alimentario finalmente aparece en los estantes de los supermercados. Se tarda unos 6 meses en desarrollar un nuevo sabor y 2 años para crear una forma o apariencia novedosa. Y aún así, solo 1 de cada 20 nuevos productos alimenticios que se lanzan permanece en el mercado durante más de 2 años. La conducta de los consumidores es sometida a estudios científicos en el Technology Transfer Center de Bremerhaven. Ahora nos encontramos en la cocina de nuestro laboratorio sensorial, el lugar donde llevamos a cabo las pruebas de sabor. Más específicamente, les pedimos a nuestros candidatos de pruebas que se sienten en las cabinas que se encuentran aquí, detrás de estas entradas, y vayan probando alimentos bajo condiciones controladas. La comida de prueba que reciben está sin identificar. Cada muestra simplemente va provista de un código de 3 dígitos. El evaluador recibe la muestra, se encierra en la cabina y allí dentro puede evaluar la apariencia, el sabor, el aroma y la impresión general de la muestra sin ser distraído por ninguna clase de influencia del exterior. Lo que hacemos aquí, en este laboratorio, es recopilar datos. Por ejemplo, una muestra aleatoria del gusto alemán. Y esta muestra aleatoria es evaluada estadísticamente. De manera que podríamos decir que determinamos el gusto medio a través de las estadísticas. El diseñador alimentario se basa en estos datos para desarrollar un producto de éxito. Ahora estamos en la era de Internet, de los robots, y nos podríamos preguntar ¿por qué todavía empleamos a seres humanos? Pues porque los humanos, por supuesto, registran características completamente diferentes cuando testan un producto alimentario. No solo registran los parámetros objetivos, es decir, las características físicas o químicas, sino también la emoción que un determinado alimento provoca. Una máquina no puede hacer eso porque es algo muy difícil de analizar de forma directa. La comida tiene que llamar a nuestros sentidos. Normalmente sabemos a simple vista si un alimento nos gusta o no. Partiendo de su color, sacamos conclusiones sobre su sabor. Si es rojo, será dulce, y si es negro, suponemos que será amargo. Los alimentos de color rojo son ampliamente aceptados. Por ejemplo, las cerezas, las fresas y la carne roja.
Los alimentos negros hacen pensar en deterioro y muerte, por lo que despiertan una asociación negativa. En otras palabras, la psicología del color juega un papel extremadamente importante, tanto en la evaluación directa como a la hora de comprar un alimento. Hay experimentos que lo confirman y también nosotros los hemos llevado a cabo en nuestra universidad. Si coloreamos ciertos alimentos, por ejemplo, si teñimos las patatas de negro, la coliflor de verde y los espárragos de rojo, nadie se los come, aunque su sabor sea el mismo, cosa que aseguramos desde el principio. Nadie quiso ingerir esos alimentos porque lo que asociaban con el sabor era completamente diferente a lo que cabía esperar con esa comida en concreto. Con toda seguridad, la industria alimentaria se basa en la psicología del color para diseñar sus productos de la mejor manera posible, porque cuando están bien diseñados, se venderán mejor. Ellos quieren que les entreguemos nuestro bien más preciado, nuestro dinero, y por lo tanto nos tendrán que dar algo bueno a cambio. Las comidas tienen colores para hacerlas más apetecibles. Antiguamente en Inglaterra el queso cheddar se coloreaba con jugo de zanahoria para darle apariencia de un mayor contenido en materia grasa y por lo tanto un sabor más intenso. Tendemos a pensar que la mantequilla más amarilla y el zumo de naranja más anaranjado sabe mejor. Y después de muchos años de tomar helado de vainilla de color amarillento, nos sorprende descubrir que la vainilla en realidad es negra. De entre las frutas que están a nuestro alcance, sabemos que las de color rojo son las más dulces. Son dulces y jugosas y nos prometen mucho placer, por lo que extrapolamos este placer a otros productos. De esta manera, nos sorprende que según las encuestas los consumidores prefieran con creces las comidoras rojas a las de otros colores. Muchos productores ya han reaccionado ante esta preferencia, presentando en sus envases el doble de ositos rojos que de blancos, amarillos, naranjas o verdes. Los ositos rojos definitivamente son mayoría. El olfato es todavía más importante que la vista. Podemos identificar la madurez o frescura de los alimentos y también si están a punto de estropearse. En muchos casos, sabemos exactamente qué componentes químicos confieren su sabor a los alimentos. Y cuando digo sabor, me refiero al olor, al aroma. Estamos buscando la mezcla perfecta para crear el perfume de los bosques de Viena en el verano. A lo mejor un poquito de esto. Así está bien. Ahora tiene una agradable nota forestal con suaves matices florales, casi un poco dulzones, de manera que nos recuerda al verano. Muy bien. Los olores pueden ser seductores o repulsivos. De hecho, el sabor surge en nuestra nariz.
Nuestra lengua y paladar solo pueden identificar 4 sabores: dulce, ácido, salado y amargo. La nariz hace el resto. Esta máquina se utiliza para analizar sabores, aromas para ser más exactos. El químico que está sentado en el otro extremo de la sala ve un perfil en su ordenador que muestra el sabor, o mejor dicho, el aroma de una cierta clase de comida. Ahora voy a oler este material en lo que llamamos el puerto de olfateo y describo mi impresión aromática, por ejemplo, limón, melocotón o excrementos. Y al final de este análisis tenemos una gama completa de olores identificados y explicados por un ser humano. En otras palabras, hemos analizado el sabor. Pero, ¿qué significa eso para el desarrollo de alimentos en el futuro? Utilizando órganos gustativos y olfativos, pronto seremos capaces de producir cosas a partir de los datos informáticos. Eso ya es posible en cuanto a los aromas. Se puede sintetizar prácticamente cualquier olor de manera artificial. Definitivamente eso se extenderá a gran escala, aunque tal vez no en un futuro inmediato. Bien, aquí estamos haciendo un mundo dulce con un bizcocho de chocolate ahumado y lo decoramos con gajos de naranja. Luego llenamos este globo de humo. Y ahora lo colocamos encima. También nuestro oído nos ayuda a la hora de decidir si algo nos gusta o no. Los cornflakes o las patatas fritas saben especialmente bien cuando crujen de forma audible en el momento de morderse. Una patata frita silenciosa la rechazaríamos de inmediato. Nuestro oído nos dice que está vieja y blanda. El diseñador acústico Friedrich Blutter descubrió que el 60% del sabor de una salchicha depende de su sonido. Incluso con los ojos cerrados podemos diferenciar una cerveza fría de una cerveza caliente, simplemente por el sonido. Friedrich Blutter y sus empleados investigan los sonidos que se crean cuando comemos. Cuando se muerde un trozo de pan a la brasa, se escucha un sonido muy característico. Es muy crujiente en el caso de una rebanada fresca, recién sacada de la bolsa, muy perceptible, y a medida que lo vas masticando, el sonido se vuelve más cálido, más blando, más agradable, hasta volverse casi inaudible en el momento de tragar. Dicho de otra forma, las características acústicas indican el progreso del proceso de masticado, y después todo el ciclo vuelve a comenzar. Masticar parece toda una sinfonía. El sonido que los humanos y animales hacen al masticar proporciona información acerca de si les gusta el sabor de lo que comen y en qué medida. Cuando observas a un animal mientras se está comiendo, te das cuenta de que el proceso, después de un tiempo, adquiere un ritmo propio,
El masticado se vuelve regular. El animal se calma y se producen ciclos individuales. Y parece que eso le resulta placentero al animal. Esa observación para nosotros es de extrema importancia. Blüthner descubrió que el sonido es lo que nos indica que hemos masticado la comida el tiempo suficiente y que ya está lista para ser tragada. Friedrich Blüthner utiliza este y otros resultados de su trabajo para crear nuevos sonidos para alimentos. Mis experimentos apuntan a alterar ciertos matices del sonido de una forma determinada con el objetivo de crear unos efectos sensoriales particularmente distintivos. Y después de haber conseguido crear ese sonido deseado, viene el paso siguiente, que a la vez es el más difícil. Consiste en reproducir estos sonidos modificando los parámetros técnicos del proceso durante la producción. Por ejemplo, en el sonido de una galleta pueden influir sus dimensiones. Una galleta gruesa suena diferente que una fina. Otros parámetros son los ingredientes de la galleta. Cuanto más azúcar contiene, más crujiente suena. Y luego está el proceso de cocción. Las altas temperaturas producen un sonido completamente distinto en comparación con un horneado a menor temperatura. En lo que nos concierne como consumidores, deseamos escuchar que nuestros alimentos son frescos y nutritivos, pero nuestro oído no es el único órgano que analiza la calidad de la comida. Nuestra boca está perfectamente equipada para analizar la consistencia y firmeza de los alimentos. Bien, esta barrita de chocolate se quebró a unos 38 newtons de fuerza. La consistencia de toda una serie de alimentos puede ser optimizada con la ayuda de máquinas como el analizador de texturas y el farinógrafo. Gracias a nuestros instintos, somos capaces de distinguir entre alimentos maduros y verdes, frescos y podridos. Si un determinado alimento no cumple nuestras expectativas en términos de consistencia, nos repugna y lo escupimos. Las papilas gustativas de nuestra lengua hacen el chequeo final antes de permitir que traguemos el bocado o no. El 60% del gusto que percibimos comiendo tiene que ver con la consistencia. Cuanta más variedad de consistencias hayamos reunidas en nuestra boca al mismo tiempo, mejor saben ciertos alimentos. La superficie del cuerpo humano está cubierta de gran número de diminutos receptores de presión, dolor y temperatura, pero la mayor parte de ellos se encuentra en el área final de nuestro tracto digestivo y en los órganos sexuales. Como apertura a través de la cual se ingiere la comida, la boca es la primera instancia en procesar informaciones relacionadas con la consistencia. Y durante este procesamiento, tanto si succionamos, mordemos o masticamos algo, una extensa gama de sensaciones placenteras es transmitida a nuestro cuerpo. Y estas sensaciones son incluso más importantes que el sabor en sí mismo.
variación del grado de firmeza es el secreto del éxito de muchos bombones y dulces, bien cubiertos de avellana troceada o de chocolate, bien con un relleno cremoso y una avellana entera en el centro. Algunos dulces tienen hasta 5 texturas diferentes en un solo bocado. La industria alimentaria trata de combinar sólido y líquido en un mismo producto, de manera que sea atractivo y al mismo tiempo mantenga su forma. Los caramelos de interior líquido, por ejemplo, emplean un proceso o receta que se suele encontrar mucho en la gastronomía molecular. No son otra cosa que un alimento o componente líquido o licuado al que se le ha dado forma esférica y se ha encapsulado en calcio. Aquí tengo zanahoria cruda, zanahoria hervida, zanahoria hervida y triturada, espuma de zanahoria, jalea de zanahoria, crocante de zanahoria, y caviar de zanahoria. Seguro que conocen la historia de aquella señora que fue a solicitar una dentadura postiza gratuita porque sus dientes y muelas estaban demasiado deteriorados para masticar. Y en su lugar, la asistenta social le concedió 7 euros para comprarse una batidora. En otras palabras, todo lo que comía tenía que ser en forma de puré, de modo que fue privada de todo el placer de morder y masticar. Hicimos una serie comparativa de ketchup orgánico contra ketchup convencional. El ketchup orgánico al principio fue rechazado unánimemente porque en la boca tenía una textura poco familiar. A los probadores, los diminutos trozos de tomate que contenía les resultaban repugnantes y su descripción en la mayoría de casos era que se había estropeado o se encontraba en mal estado. En los años 70, el diámetro de los embutidos fue estandarizado en Alemania y Austria, de manera que las lonchas tuvieran el tamaño perfecto para caber en un tipo de panecillo igualmente estandarizado. El buen sabor por sí solo no basta. La comida además tiene que ser funcional. El diseñador de alimentos Stéphane Bigot de París se dedica sobre todo a los aspectos prácticos de la comida. En cuanto a la cuestión de la función, ¿es la función la que sigue a la forma o es la forma el resultado de la función? En la cocina se podría tomar como ejemplo la zanahoria surcada.
dado que tiene justo la forma que requiere la función que se le desea dar. Es decir, ha de servir de vehículo para la miel, como la tradicional cuchara de miel que permite recoger el néctar, a la vez que envolver toda la verdura con él, y así obtener una asociación perfecta al introducir el conjunto en la boca. También los productos tradicionales tienen éxito gracias a su funcionalidad. Algunos tipos de pasta, por ejemplo, son capaces de retener grandes cantidades de salsa gracias a su forma. Actúan como pequeñas cucharas. Las estrías de ciertos macarrones funcionan como el perfil profundo de los neumáticos de invierno. Y las patatas fritas se hunden en el ketchup semilíquido como dedos. El diseño originalmente iba enfocado a la función estética. La estética industrial exige además que los objetos funcionales sean atractivos. Pero, ¿dónde reside en realidad la belleza? En aquellos objetos significativos y útiles que resulten satisfactorios a la hora de usar. Opino que la tarea principal en nuestros proyectos, aquello que realmente deberíamos buscar, es la coherencia, es decir, producir algo coherente en términos de apariencia, sabor y utilización. En la Edad Media, grandes rebanadas de pan integral se usaban a modo de plato y se comían al final del almuerzo. La base de la pizza tiene una función similar. La masa es el vehículo que porta el cultivo y aceite de oliva, que de esta forma podemos comer conjuntamente y de manera placentera. La pizza es un símbolo culinario de Italia. Los tomates rojos, el queso blanco y la albahaca verde, una combinación inventada por el cocinero de pizzas Raffaello Esposito, representan la bandera italiana. En honor a la primera reina de Italia, tras la unificación, su creación fue bautizada con el nombre de Regina Margherita. Los grandes quesos redondos pueden trasladarse fácilmente rodando como barricas de vino. Los panes con forma de rosca, como los bagels o los simis turcos, pueden ensartarse en una cuerda y ser transportados en cantidades de 10 o más con una sola mano. Ahora vivimos en una sociedad móvil, lo cual conlleva una serie de connotaciones, desde luego. Un ejemplo sería el índice creciente de movilidad que se integra en el diseño de los alimentos. Hoy en día comemos sobre la marcha, en el coche, en la oficina o mientras vemos la televisión, sin platos ni cubiertos. Por eso optamos por envolver los alimentos calientes, grasientos o con salsas en un panecillo o alguna masa. Así lo podemos coger con la mano con toda facilidad. En el siglo XIX, los barcos de inmigrantes de la línea Hamburgo-Nueva York transportaban miles de personas que colocaban su comida entre dos mitades de un panecillo para poderla comer cubierta con más facilidad. Casi con seguridad, fue así como el simple filete ruso, la especialidad del norte de Alemania, acabó convirtiéndose en una hamburguesa. La idea de combinar carne y pan en un paquete Bueno, quiero... quiero, por favor, en el chat que me contesten. ¿Qué es para ustedes un diseño de alimento, de una estructura alimentaria? Cada uno me va a contestar eso sobre el diseño de una estructura alimentaria.
puede repetir la pregunta, ingeniero? ¿Cómo definen ustedes un diseño de una estructura alimentaria? ¿Qué entienden por diseño de una estructura alimentaria? Sí. Bueno, jóvenes, han contestado perfectamente la mayoría lo que es una estructura alimentaria.
A ver, Barba Méndez, ¿me puedes expresar qué escribió como una estructura alimentaria? Ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo mencioné acerca de la estructura del alimento, es que en sí le da una particularidad al alimento del mismo, digamos, en cuestión de la estructura alimentaria. Como por ¿Qué le da ejemplo, la particularidad? como por ejemplo una banana, es decir, su capacidad sensorial, el gusto, el sabor. Eso podría ser, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿quién me da otra opinión sobre la estructura alimentaria? A ver, Alison Villanueva. Alison Villanueva. Sí, ingeniero, aquí. Sí, a ver. Ponga su Bueno, mano, a ver como si quiere. puse mi concepto, mi opinión, digamos, es cuando que es, que se da un alimento para que sea más atractivo y acompañado para desarrollar de una manera más lógica para el consumidor. Ya. A ver. Muy bien. Emanuel Ortega. Sí, estoy presente, ingeniero. Sí, a ver. ¿Qué entendiste por diseño de de una estructura alimentaria? Pienso que un diseño debe cumplir ciertas características sensoriales y también tiene que ver mucho su comportamiento, ¿no? Basándonos en la parte sensorial, en su textura puede ser, también en su sabor y todo eso, todo relacionado a la parte sensorial. Todo eso es lo que yo llego a entender. Y eso también va a afectarle al producto porque al final de cuentas es necesario que cumpla esto para que sea un competitivo en el mercado, ¿no? Muy bien. A ver, Camiña, José Carlos, ¿qué opinas qué entendiste sobre diseño? Es la característica que esto tiene, el valor que se le da, la asimilación. Por ejemplo, nosotros vimos el tema del yogur, cuál es su rigidez, si tiene que ser semifirme, cremoso, sus propiedades, las granulácticas, las tecnofuncionales. Yo creo que esa es la estructura. Ya. Bueno, jóvenes, yo voy a hablarle desde esta presentación, vamos a hablarle sobre este tema del diseño de los alimentos, ¿no? Cómo diseñamos una estructura alimentaria. Uno de los puntos de partida es lo sensorial, ¿no? Nosotros cuando diseñamos algo tiene que ver mucho con lo que me he visto, con el color, el olor, el sabor, la textura, ¿no? Porque cuando nosotros, si bien el cliente lo que observa es mucho lo sensorial, lo primero que hace es agarrarlo el producto, ¿no? Lo primero que hace es agarrarlo y una vez que lo agarra esa estructura alimentaria, si no tiene, está mal diseñada, por ejemplo, nosotros ya tenemos que recoger desde el suelo las migas de pan, si agarra un pan, una galleta, un alfajor, porque no está mal diseñada, ¿no? El diseño tiene que ver mucho con lo sensorial, ¿no? El diseño tiene que ver mucho con lo que decían sus compañeros, tiene que ver con lo nutritivo, ¿no? Y sobre todo ahora nosotros en la parte nutricional es muy importante si realmente cumple los requerimientos que necesita el ser humano. Entonces, esos aspectos son los que vamos a empezar a ver el diseño. Y sobre todo nos interesa a nosotros ahora un tercer factor que es la vida útil, ¿no? Que el alimento, evitar que tenga reacciones de deterioro.
que si ponemos un alimento, como vieron en el video, un alimento sólido con un alimento fluido, el alimento no tenga ciertas características. Entonces, esos rechazos por el consumidor, si comemos una galleta, por ejemplo, que era crocante y la comemos blanda, para nosotros es un defecto. Defecto que hay un deterioro, hay una captura de humedad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido en lo que es la materia de conservación de alimentos. Cómo conservamos, cómo aumentamos esa vida útil de los alimentos. Y por último, esa vida útil la relacionamos mucho con estas propiedades que hemos visto, que se pueden ya ahora cuantificar, se pueden evaluar. Entonces, ese es el mundo que les voy a presentar en esta presentación como introducción al tema de la conservación de los alimentos. Nosotros, les voy a compartir la presentación. Esta presentación está en el aula virtual. Entonces, vamos a hablar de estructuras alimenticias. Y vamos a dar algunos mensajes que en el video también los mencionaron. Era por ejemplo. Evolucionamos según lo que comemos, ¿no? Nosotros esto nos lo dice... ahora hay muchos niños, muchas personas en este estado de obesidad, ¿no? Nosotros tenemos que ver este otro sistema, que el alimento ya ahora hay mucha importancia en el tema de la ingestión, la digestión. Tiene que ver las estructuras que nosotros no solamente nos preocupamos del alimento, sino hay que ver si son digeribles, si se absorben en nuestro cuerpo, si hacen el ciclo total funciona como un suplemento realmente nutricional. Y por último, ahora lo que se está trabajando es mucho en los alimentos ya novedosos, ¿no? Que la mayoría ya cumplen varias funciones, que además de ser curativo, puede ser afrodisíaco, puede ser curativo, tiene ciertas funciones, ¿no? Entonces, ahora los alimentos tienen que ver mucho con la salud, ¿no? Está relacionada con los alimentos, está relacionado con el mundo de la salud. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de la estructura de los alimentos. La estructura de los alimentos, matriz de un alimento, es la organización de lo constituyente de los alimentos en escalas espaciales. Nosotros trabajamos en escalas. Cuando hablamos de una estructura, estamos hablando de ya empezar a medir, cuantificar cuánto miden las moléculas, las que participan. Entonces, en esto nosotros vamos a ver las unidades. El metro, ustedes saben, se mide 1 metro de 100 centímetros, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con moléculas como las proteínas, las grasas. ¿Cuánto miden, por ejemplo, si yo le digo en la leche, alguien me responde, ¿cuánto mide una grasa en la leche? O yo le defino, si la leche es un alimento altamente nutritivo, lo consideramos, lo cual tiene los componentes, tiene como las grasas, tiene las proteínas. ¿Cómo se encuentran en la leche? Cuando nosotros vamos a elaborar un alimento, tenemos que ir empezando qué propiedades, qué componentes tiene primero ese alimento. La palabra qué, nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cómo se encuentran esos componentes en esa estructura que es la leche, por ejemplo? ¿Cómo se encuentran? Tenemos que saber, una vez que el qué y el cuánto, tenemos que saber cómo se encuentran y qué propiedades funcionales nosotros podemos aprovechar de ese alimento para armar una estructura que sea ideal para el consumidor, ¿no? Entonces, nosotros es muy importante, vamos a trabajar en esto, en organizar los constituyentes en escalas espaciales, para el cual nosotros vamos a trabajar en escala. ¿Cómo las podemos organizar estas moléculas?
y eso lo podemos ver también. Ahí vamos a ver cómo lo fabricamos la leche, por ejemplo, para convertirla a un yogur, cómo hacemos para hacer un queso, cómo hacemos esa leche para hacer un dulce de leche. Nosotros vamos a ver qué procesamiento le hemos hecho, cuál es el método de fabricación. Entonces, como ingenieros ya nos interesa que no solamente nosotros tenemos que preocuparnos cuando vamos a conservar algo, vamos a entrar a un mundo de la conservación, el objetivo fundamental de hacer una estructura, tenemos que preocuparnos primero de la materia prima. Y en la materia prima, en este caso, si fuera leche, nosotros tenemos que preocuparnos qué componente tiene esa leche, cuánto tiene, cómo se encuentran esos componentes y qué propiedades funcionales yo puedo aprovechar de cada uno de esos componentes. Una vez conozco yo ese tema, recién debo manejar ya las condiciones de procesamiento. ¿Cómo puedo lograr un producto, ya una estructura que sea de impacto en la calidad y que sirva y que no pierda sus valores nutricionales? Entonces, la comprensión de esa estructura de los alimentos cambian durante la producción de los alimentos. Entonces, para eso nosotros es muy importante que nosotros vamos a estudiar las estructuras alimentos. Vamos a estudiarlas desde este punto, desde la preparación, la formulación. Vamos a estudiar cómo se produce la formación de esta estructura. Esa estructura, su vida útil nos interesa. Nos interesa si se puede masticar, si se puede ingerir y se puede hacer la digestión. Entonces, cuando hablamos nosotros de estructura de alimento, ya no tenemos que hablar solamente de la producción y la vida útil, sino tenemos que hablar de la preparación, tenemos que hablar de la formulación, tenemos que hablar en ese sentido, tenemos que hablar. Entonces, es muy importante en este tema de la ingestión y digestión. Entonces, nosotros vamos a trabajar en nosotros vamos a empezar, por ejemplo, si yo quiero producir leche en polvo, tengo una leche donde tengo mis moléculas, ¿cómo se encuentra la leche? Quiero, le aplico un proceso le retiro el agua y dejo los sólidos. En este caso, para nosotros, ¿qué tipo de proceso estamos aplicando? Entonces, como ingenieros, ya nosotros tenemos que conocer muy importante, sobre todo, cómo se encuentran estos componentes en la leche. Si vemos en la fruta qué componentes tiene, qué y cuánto han aprendido, ustedes han visto el procesamiento y ya el producto, las cualidades. Entonces, hacer una estructura de alimento tiene que ver con la interacción primero, de la estructura, cómo está el componente, las propiedades que vamos a tener del producto, ¿no? El producto, la estructura que vamos a dejar, y tiene que ver mucho con el procesamiento. Depende de estos tres actores, es que lo que nosotros vamos a formar una estructura de los alimentos. Nosotros, por ejemplo, vemos aquí el tamaño molecular en escala de los alimentos. El agua mide un angstrom. Un angstrom quiere decir 10 a la menos 10. Una proteína mide en el rango de nanómetros. En cambio, esto es las proteínas, ¿no? Pero si vemos un conjunto de proteínas, como es las micelas de proteína, miden entre 100 nanómetros. Un glóbulo graso, por ejemplo, nosotros miden 20 micrones. Es el metro dividido en 1.000.000. Y así, las espumas, los alimentos en polvo, los productos, nosotros tenemos una organización molecular. Cuando hablamos ya de alimentos, nosotros primero tenemos que saber cómo está la organización molecular, cómo es la organización supramolecular y cómo es una estructura de alimento, cómo armamos una estructura ya de tamaño específico. Esto, si lo vemos en el ejemplo, nosotros vemos acá, vamos a trabajar con tamaño. Nosotros tenemos que ver cómo es el tamaño en micrones, cuáles son las condiciones de procesamiento que vamos a trabajar
y para tener una estructura que es la que comercializamos, que es asimilable para nuestro estómago, que nosotros cuando una vez la preparamos, la estructura la llevamos a la boca, la introducimos, hacemos la ingestión. Cuando hacemos esa ingestión para nosotros, es que la estructura tiene que romperse en nuestra boca. Porque si no se rompe, yo me puedo quebrar los dientes, puedo tener una estructura mal diseñada. Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que trabajar en los diseños de la estructura del procesamiento de los alimentos. Para eso, nosotros vamos a trabajar con estructuras, por ejemplo, les decía, es muy importante, la ingeniería de alimentos es una ingeniería que se basa en nanómetros, ¿no? Es una tecnología, recién se ha generado en alimentos una tecnología que se llama nanotecnología, pero esta nanotecnología para nosotros ya como ingenieros de alimentos venimos trabajando hace mucho tiempo. Ahora está de moda porque las moléculas tienen en escala nanométrica tienen otros tamaños, otras propiedades que se pueden aprovechar. En el caso de la sal, por ejemplo, ustedes saben que la sal al día, máximo nosotros tenemos que consumir 4 gramos al día, un 4%. Sin embargo, si yo como superior a esos 6 gramos diarios, me va a causar una presión muy alta. Puedo consumir 8 gramos de alimento. Y hay alimentos muy mal diseñados. Por ejemplo, hay gente que come una sopa y ya le están poniendo el 1% de sal. Quiere decir que a mediodía ya nosotros, después de consumir el almuerzo, ya hemos consumido más de 8 gramos y eso nos daña al corazón, nos daña. Hay unos problemas ya en los procesos metabólicos de lo que consumimos alimentos. Por eso nosotros si queremos lograr el mismo sabor, lo que tenemos que hacer es triturarla la sal en tamaños muy pequeños para que tengan una superficie específica grande y den un sabor. Entonces, trabajando en escala nanométrica la sal, por ejemplo, yo con un 0,1% logro el mismo impacto que haber conseguido con un 2% de sal, trabajando con un 0,1% de sal. Entonces, quiere decir que si mi alimento consumo 100 gramos, tengo 0,1, tengo la posibilidad de consumir durante todo el día. Entonces, lo que quiero que me entiendan, jóvenes, es que nosotros ya vamos a trabajar a nivel de estructuras moleculares, ¿no? Yo quiero que me respondan alguien ahí, que me defina la leche, por ejemplo. Defina cómo es la leche. ¿Quién me puede definir, a ver, cómo, físicamente, cómo se define la leche? A ver, Valeria Torres, ¿me puede ayudar? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿me puede ayudar Valeria? Te podría decir, ¿no? Que, a ver, físicamente, que es una materia grasa, fórmula globular. Ya, grasa, ¿qué más? Que es líquido. Ya, muy bien. También contiene, ¿no? Materias proteicas y que viene a ser también que está constituida por lactosa, a lo que me acuerdo. Lactosa, muy bien. Muy bien, gracias Valeria. Si nosotros definimos a la leche nosotros físicamente, si la vemos, la definición que tiene que usar un ingeniero en alimentos, no un veterinario me diría la leche es la segregación de las glándulas mamarias, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué es la leche? Es un alimento obtenido de la segregación de las glándulas mamarias, me dice.
de un mamífero, ¿no? Eso es la leche para él. Sin embargo, un ingeniero en alimentos ya me tiene que definir, es una estructura alimentaria que está compuesta por 3 fases. La primera fase es que tiene grasa en cómo se encuentran las grasas ahí. ¿La grasa con el agua se quiere? No. 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 Entonces, ahí tenemos ya, no se quiere, pero la leche, si está metida en la leche, se encuentra en un estado de emulsión. ¿Qué quiere decir? Que hay grasa inmersa en la leche, en el agua. Es grasa metida en el agua. Ese estado de emulsión, esa grasa, mide nanómetros, mide micrones, 20 micrones miden esos glóbulos de grasa. Ya nosotros tenemos que ir trabajando, y ustedes quiero que se imaginen que ustedes están trabajando ya revisando el tamaño de cada uno, el tamaño molecular. Las grasas en la leche se encuentran en un estado de emulsión. Emulsión es un estado muy inestable porque puede haber la separación de la fase entre las grasas. Se pueden separar las grasas y el agua por un lado. La grasa es más liviana, tiende a irse hacia la superficie. Entonces, para evitar eso, la industria lo que utiliza es un proceso que se llama para romper esos glóbulos grasos para hacerlo de menores y se llama homogenización. Cuando a usted le venden leche homogenizada, quiere decir que el glóbulo graso está distribuido en toda la superficie. Que no han ese glóbulo graso, pero esa leche ha sufrido un proceso de rompimiento de los glóbulos grasos. Ya los glóbulos grasos ya no miden 20 micrones, miden 0,1 micrón. Y de esa manera se mantienen homogenizadas. La leche es homogénea, su composición es homogénea. Entonces, la primera fase que hay en la leche, para que entiendan, es un estado de emulsión. Que las grasas se encuentran en estado de emulsión. Si vemos las proteínas, yo les pregunto, las proteínas, ¿cuánto miden ustedes? ¿Cuánto creen que mide una proteína? De 30 a 300 nanómetros. Las proteínas pueden medir 1 nanómetro, como pueden medir, si se unen varias proteínas, por ejemplo, en la leche, hay unas proteínas que se llaman caseínas. Las caseínas se unen en unas micelas, es un conjunto de proteínas que se esconden y forman una micela de caseína. Esa micela de caseína, ese conjunto de caseína, se encuentran en la leche en suspensión. Quiere decir que dan el color blanco a la leche. Esas proteínas están en suspensión. ¿Por qué creen que están en suspensión? Porque sus enlaces, la única forma de meterse ahí esas proteínas en la leche son cargas negativas. Negativo con negativo se repele, entonces no se atraen. Las proteínas se encuentran en suspensión en la leche. Entonces, nosotros cuando manejamos esto de la estructura alimentaria, es muy importante, fíjense, si yo dibujo, acá les voy a mostrar un poquito mi pizarrita, voy a usar un ratito mi pizarra. No sé si la ven. Nosotros, cuando vemos la representación de la leche, yo estoy viendo, esto es un glóbulo graso, por ejemplo. Esto mide, si nosotros decimos, mide 20 micrones. Un micrón es 1 metro dividido en 1.000.000, ¿no? Y este glóbulo graso, el metro dividido en 1.000.000, mide 20 micrones. En cambio, una proteína mide nanómetro. Nanómetro quiere decir 10 a la menos 9. A 1.000 millones está dividido el metro. Entonces, es un lunar, una proteína respecto a un glóbulo graso. Entonces,
hay proteínas en la leche, hay unas proteínas que son de mayor tamaño, porque proteína es un conjunto de proteínas, y se las llama micelas. Esas micelas, este puntito, si yo lo llevo a un microscopio, yo voy a observar que estas micelas son un conjunto de proteínas. Así, que se rodean. Esta micela de proteína puede medir hasta 200 micrones, nanómetros, diré. Se reúnen así. 200 nanómetros. Esa, no sé si está en 200 nanómetros. Eso, estos 200 nanómetros, es este lunarcito que veo ahí respecto al tamaño de un glóbulo graso. Entonces, para nosotros, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es romper este glóbulo graso. Si yo quiero tenerlo tecnológicamente, lo rompo y ese proceso, una leche homogeneizada, quiere decir que se ha roto ese glóbulo graso. Ahí vamos a ver la segunda fase. Pero hay una tercera fase que las moléculas como la lactosa que decía su compañera Valeria, me decía la lactosa, ¿dónde se encuentra en la leche? ¿Cómo se encuentra? La lactosa es un disacárido. Está unido por una glucosa y una galactosa. Entonces, para nosotros ese disacárido, que es un azúcar, ¿ya? Ese azúcar mide picómetros 10 a la menos 12. Esas tamaños de moléculas se encuentran en lo que se llama soluciones verdaderas. Entonces, si vemos nosotros en la leche, vemos esta imagen, si yo quiero ver esto ya en la leche, las proteínas, si veo así las proteínas, vamos a ver acá, se encuentran en suspensión en la leche. En cambio, los azúcares forman una solución verdadera, como si fuera agua directamente, están en solución, porque miden picómetros, 10 a la menos 12. Entonces, nosotros en la leche podemos tener, en la leche, lo que hacemos nosotros es trabajar estas moléculas, organizarlas para armar una estructura. Y las estructuras yo las puedo armar de cualquier forma que yo quiera. Por eso, cuando uno diseña una estructura, usted tiene que pensar primero cómo son sus moléculas que tienen y qué podemos aprovechar nosotros de estas moléculas. ¿Qué propiedades tienen? Por ejemplo, funcional tiene una proteína. ¿Quién me dice qué es una propiedad funcional de una molécula? A ver, don Felipe. Alcócer. ¿Está Alcócer? Alcócer vía Shirley, creo, ¿eh? Alcócer. Sí, ingeniero, va a disculpar. Ya. Estaba preguntando si sabés qué es una propiedad funcional de una molécula. Una propiedad funcional. Sí. Podría ser unas cualidades que se aplican en la molécula para que pueda influir muy bien en su funcionalidad. Ya, una molécula, decimos nosotros, es altamente funcional cuando la molécula, por ejemplo, la proteína, tiene la capacidad de interaccionar con otra proteína. Cuando interaccionan esas dos moléculas, ¿qué propiedad funcional pueden aprovecharse ahí? Pueden formar lo que nosotros llamamos un gel. Por ejemplo, si interacciona una proteína con otra, se unen esas dos proteínas, pueden formar un gel. Tienen la capacidad de atrapar agua en el interior de la estructura. Esa es su funcionalidad de una molécula. No sé si me estoy dejando entender. Por ejemplo, cuando interacciona la proteína con el aire, ¿qué pueden formar? Espumas. Espuma, muy bien.
Entonces, la propiedad funcional para nosotros, cuando yo compro una materia prima, yo tengo que observar si esa materia prima no ha perdido las funcionalidades. Fíjense, yo los mandé a unos alumnos a que me hagan queso y ellos compraron leche PIL, esta en bolsa, de la UHT. Y cuando me dijeron, ingeniero, no nos salió el queso. ¿Por qué creen que no les salió el queso? Porque tal vez el tratamiento UHT afectó a las proteínas. Exactamente. Las moléculas perdieron su funcionalidad. Entonces, ahí nosotros, como ingenieros, tenemos que tener bien claros los criterios. Cuando usted va a utilizar una materia prima, primero tiene que observar las funcionalidades de esa materia prima, si realmente están con las condiciones ideales para formar un producto que queremos diseñar. Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de la capacidad que tienen esas moléculas para interaccionar. Por ejemplo, una molécula es altamente funcional, digo yo, una proteína, cuando interacciona con otra proteína, cuando interacciona con el agua, cuando interacciona con el aire, cuando interacciona con la grasa. Esa molécula es altamente funcional. Pero de repente esa materia prima que me han vendido o que me están entregando ha perdido funcionalidad. Yo nunca voy a lograr obtener el producto. Fíjense, hay alumnos que se ponen a fabricar yogur, ¿no? Y cuando fabrican yogur, ustedes saben que un yogur es formar puentes de hidrógeno. La estructura que yo voy a armar es una estructura de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son energías muy débiles. Por eso el yogur es una estructura viscoelástica, le llamamos nosotros. Ya lo vamos a ir explicando los tipos de estructura, ¿no? Nosotros, un yogur. ¿Qué es lo que pasa a ellos cuando compran una leche? La agregan una bacteria, hacen el procesamiento, obtienen y me dicen, ingeniero, no me salió mi yogur. ¿Qué es lo que tienen que detectar primero? ¿Por qué no le salió el yogur? No es ni siquiera por las propiedades de las proteínas. No le salió porque le pusieron antibióticos a la leche. Esa leche, la vaca estaba enferma y le pusieron antibiótico. El antibiótico, el procesamiento que le iba a hacer el antibiótico evita que las bacterias crezcan. Entonces, cuando le agregan no sé si han llevado ustedes ya las materias que me anteceden antes que lleven esta materia. Ustedes conocen de las propiedades funcionales que se pueden aprovechar los carbohidratos. ¿Qué propiedades funcionales nosotros podemos aprovechar de las proteínas? ¿No? ¿Qué propiedades funcionales nosotros podemos aprovechar de las grasas? ¿Cuál es la función de poner una grasa en un alimento? Entonces, es sumamente importante, les decía yo, cuando nosotros trabajamos en un alimento, ustedes tienen que desarrollar una estructura, tienen que pensar en esto. Primero la preparación, ver su formulación, ver un poquito lo que decimos nosotros, la vida útil. Nosotros queremos que este alimento dure. Y sobre todo ver el tema de la estructura. La estructura que vamos a armar tiene que ver con la producción, con la vida útil y la masticación, ¿no? Y una vez que ya sabemos cómo está armada esta estructura, nosotros ver si hay la digestión, si realmente lo que estamos entregando a nosotros, al consumidor, se puede ingerir y se puede hacer la digestión, que haya la absorción de los constituyentes nutricionales. Entonces,
Para nosotros es sumamente importante, les decía yo, que ustedes me conozcan de cada materia prima que hacen, cómo se elabora un producto alimentario. Para eso nosotros vamos a jugar en este mundo que es diseñar un alimento, una estructura alimenticia. Nosotros vamos a, por ejemplo, hay sus compañeros me definieron esto en un grupo anterior, ¿qué es un tamal? ¿No? Un tamal conocen, o algunos lo conocen como, no se llama tamal, se llama huminta, me va a decir, ¿no? Cuando decimos nosotros es muy importante la definición, la formulación del producto, ¿no? Y la formulación no tiene que ver con lo que es una receta de cocina, ¿no? Nosotros tenemos que ver el diagrama de flujo, el procesamiento, y tenemos que ver la preparación, cuáles son las etapas, y por último tenemos que ver, si alguien me dice, la composición del ingrediente, la receta que ustedes están viendo, me tienen que manejar su balance de masa y energía de cada producto que elaboran. Y por último, nosotros vamos a ver la formación de estructura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ustedes empiecen a elaborar quién es el soluto, quién es el solvente, cuáles son las condiciones de operación que necesitan estas moléculas para armar el proceso. El producto, vamos a revisar el producto que vamos a hacer, son las propiedades reológicas, físico-químicas y nutricionales que vamos a elaborar. Entonces, yo en esta materia hago siempre un ejercicio. Entonces, aquí cuando nosotros definimos en la formación de una estructura alimentaria, voy a dejar de compartir esto un momento y voy a usar mi pizarra. ¿Ya? Me dicen ustedes si voy a usar. Entonces, jóvenes, lo que armamos nosotros para armar una estructura alimentaria, nosotros partimos así. El soluto, tenemos que tomar en cuenta, ¿están viendo mi pizarra ahí, por favor? El solvente, tenemos que solvente y las condiciones de operación. El tercer punto vendría a ser las condiciones de operación que yo trabajo, estos solventes. Condiciones de operación. ¿Cómo voy a operar yo para trabajar? No me da para escribir operación, pero ya lo entienden ahí ustedes. Entonces, si yo les pregunto, la leche, por ejemplo, los solutos son los que tienen menor componente. El mayor componente es el agua. La leche, si ustedes preguntan, tiene 13% son sólidos y 87% es agua. 13% son sólidos. Estos sólidos de acá, entonces el mayor solvente de la leche es el agua. Estos 13% son proteínas. El primero es grasa. 3.5 son proteínas que vamos a trabajar en la leche. 3.5 son carbohidratos. Diré grasa. Y también tenemos que saber qué tipos de grasas, porque hay grasas que son saturadas, insaturadas. Entonces, para nosotros, el tipo de grasa, nosotros tenemos, son grasas sólidas en este caso. 65% de estas grasas, de ese 3.5, vienen a ser grasas saturadas, grasas sólidas. Tenemos 5% de carbohidratos, que vendría a ser la lactosa en este caso. Y 1% viene a ser sales minerales. Sales de calcio, de fósforo, de magnesio. Las sales minerales que tiene la leche. Entonces, todos estos componentes están inmersos en este solvente.
Si yo pregunto, ¿cuáles son las condiciones de operación? ¿Cómo debo trabajar con estas proteínas, con las grasas, con los carbohidratos, las sales minerales, para armar lo que nosotros llamamos, armamos lo que se llama el proceso. Esto de aquí nos genera un proceso. El proceso son las condiciones de operación que yo debo trabajar. Y por último, generamos lo que llamamos nosotros, que es nuestro objetivo fundamental de esta materia, es armar una estructura alimentaria. Esta estructura alimentaria nosotros la vamos a comercializar. Esta estructura, nosotros la evaluamos, esta estructura. Cuando vendemos las estructuras, sus propiedades sensoriales, sus propiedades nutritivas, sus propiedades físico-químicas y por último la vida útil del producto. Nosotros empezamos a detectar. Entonces, cuando nosotros vamos a comercializar algo, tenemos que saber mucho de las condiciones de operación. Las condiciones de operación tienen que ver con, primero, la concentración. ¿Con cuánto yo debo armar esa estructura? ¿Cuánto yo necesito de proteína para armar la estructura que yo quiero? No sé si me estoy dejando entender. Nosotros, ¿cuánto necesitamos? Por ejemplo, un dulce de leche, fíjense, la estructura, si yo quiero hacer un dulce de leche, debe tener 70% sólidos y 30% agua. Eso es lo que estoy vendiendo. En cambio, yo estoy partiendo de una materia prima que tiene así 13 y 87 es agua. ¿Cómo lo logro para llegar a estos 70% de sólido? ¿Cómo armo esta estructura alimentaria? Eso es lo que nosotros llamamos los procesos. Estos procesos es lo que ustedes tienen que, cuando elaboran, como ingenieros tienen que saber, por ejemplo, la materia prima. Si partimos con 3.5 de proteína, este dulce máximo, dice la norma, debe tener 7% de proteína. Entonces, de la leche, nosotros podemos, si queremos vender un dulce de leche, tiene que tener 70 de sólido. Esos 70, ¿de dónde lo vamos a sacar? Lo máximo que se puede retirar de la leche, nosotros lo que podemos retirar de la leche, aquí vemos, el 50% del agua, sin dañar las moléculas, sin hacerlas infuncionales las moléculas. Lo que podemos retirar es el 50%. Entonces esta leche va a subir al 26% de sólido. 26% son los sólidos que aporta la leche, las proteínas. Quiere decir que esto de aquí se va a subir al doble cuando yo le retiro agua. Y el restante tiene que ser azúcar. Entonces, un dulce de leche está compuesto por 26% de sólidos de la leche y 44% y el resto es agua que se comercializa. Entonces, cuando nosotros diseñamos ahí mi grafiquito, nosotros cuando diseñamos una estructura alimentaria, ya tenemos que tener en cuenta los solutos, el solvente, cuál es la concentración que yo necesito. Yo necesito, por ejemplo, para un dulce de leche, yo tengo que saber que necesito que mi producto tenga 7% de proteína. Para que tenga 7, yo tengo que retirar el 50%. Entonces, yo tengo la concentración con 5%. Grasa va a tener 3.5 también. Carbohidrato, 5. Sales minerales va a tener eso. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con la presión. ¿Cuándo es la presión en las condiciones de operación? ¿Cuál es la temperatura que debo trabajar? Yo tengo que saber la concentración, la temperatura con lo que yo voy a trabajar. Tengo que saber el modo de contacto entre las fases. Modo de contacto, cómo yo tengo que trabajar. ¿Cuánto es la carga iónica? ¿Cuánto es el contenido de proteínas para armar esa estructura? ¿Cuánto de minerales? Entonces yo quiero que ustedes me entiendan cómo se elabora una estructura alimentaria. Una estructura alimentaria nosotros tenemos que manejar desde la materia prima, saber, me pueden vender materia prima
en polvo, como pueden venderme así como la leche, por ejemplo. Me viene la leche, yo sé cuánto de agua, cuál es la concentración, cuál es la presión, cuánto es la máxima temperatura que yo debo trabajar, sin dañar a las moléculas para que tengamos estructuras realmente funcionales. Fíjense, en Santa Cruz venden un producto que se llama manjar blanco. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con el manjar blanco? Las proteínas han precipitado. Ya el manjar blanco es una proteína infuncional. ¿Por qué ha precipitado? Porque al evaporar la leche se concentran, ha subido la acidez, y la acidez provoca, al tener los ácidos elevados, las proteínas precipitan. Entonces, al precipitar la proteína ya se forma esa granulosidad en el producto. En cambio, un dulce, si no hay esa precipitación de proteína, el dulce, la textura es suave, no es arenosa como un manjar blanco. Un manjar blanco es un dulce de leche mal hecho. Porque no han sabido manejar las condiciones de operación del producto. ¿Entendidos, jóvenes? ¿Están entendiendo esta parte? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, jóvenes, yo les había pedido que cada grupo me hable de una estructura alimentaria. Cada grupo tiene que trabajarme sobre una estructura alimentaria. Entonces, ¿cómo se arma una estructura alimentaria? Nosotros ¿qué es lo que quiero? Por ejemplo, yo les pregunto, en el dulce de leche, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que requiere el consumidor el dulce de leche? ¿Qué propiedades, por ejemplo, decimos nosotros propiedades físico-químicas? Yo creo, ingeniero, la consistencia y el sabor. En la consistencia. Cuando decimos nosotros, en un dulce de leche, lo que nosotros queremos es que se esparza en el pan, ¿ya? Pero que no fluya, porque ¿qué pasa si fluye en el pan? Voy a pringar la mesa, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que compra una torta. Hay señoras que hacen una torta y lo quieren poner el nombre encima de la torta. Le ponen amor ahí, por ejemplo, encima de la torta, la palabra amor. ¿Qué pasa si fluye? Esa palabra amor, ¿qué va a pasar? Se deforma. Desaparece. No se mantiene la textura. No se mantiene la textura. Esa es la palabra amor. El amor ahí se hace gas, como dicen, ¿no? Ya buscan la palabra amor, no, ahí ya está mezclado porque está fluyendo. Entonces, lo que nosotros como ingenieros, cuando diseñamos una estructura alimentaria, tenemos que diseñar de acuerdo a lo que quiere el cliente. Si el cliente quiere que mantenga la palabra amor durante todo el tiempo, nosotros tenemos que poner, por ejemplo, en el dulce de leche, la carga iónica, ya hacerlo rico en calcio. Porque el calcio tiene valencia +2 y atrapa las moléculas, forma un gel. Entonces, lo que queremos nosotros es que ustedes manejen cómo se maneja una estructura alimentaria. Una estructura alimentaria depende del soluto, el solvente, las condiciones de operación que vamos a trabajar. Fíjense, yo le digo, háganme dulce de leche color blanco. ¿Cómo harían ustedes un dulce color blanco? Como lo que se llama la leche condensada, por ejemplo, que es lo mismo que un dulce de leche. ¿Cuál es la variación entre un dulce de leche y una leche condensada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ¿quién me responde? La reacción de Maillard, ingeniero, podría ser. Claro. ¿La Ahí. En el 1 no hemos evitado que se haga la reacción de Maillard.
¿Y cómo lo hemos evitado? ¿Cómo se hace una leche condensada? Se hace la evaporación bajo vacío. Al hacer bajo vacío, estamos disminuyendo el punto de ebullición. Se retira agua de ese dulce de leche sin que sobrepase la temperatura de los 70 grados centígrados. Y por eso mantiene el color blanquito, el color natural de la leche. En cambio, cuando yo lo hago a presión atmosférica, ¿qué es lo que pasa? Su punto de ebullición es 93. En 93 se provoca la reacción química. Porque le estamos dando la energía para que choquen esas moléculas y forme ese color pardo. Es igual cuando yo le digo, quien escupe esta mano, le digo, se pelean entre dos personas, por ejemplo, queda con el ojo morado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, en esto de la formación de estructuras alimentarias. La estructura alimentaria, el mundo que van a entrar ustedes ya como ingenieros, el mundo de los procesamientos, es muy importante que ustedes sepan cuáles son las fuentes, cómo es la formulación de un producto, sobre la estructura, la vida útil que vamos a tener, ¿no? Y si va a ser realmente, va a ser masticado por el consumidor, ¿no? Entonces, todos esos factores nosotros tenemos que ir analizando los jóvenes, pero respecto a la formación de estas estructuras que queremos comercializar y vender. 65 están en sala. Pensé que eran 40, caramba, subieron. 65. ¿Alguien me puede, ayudar si está entendiendo lo que estoy hablando, por favor, jóvenes? A ver, Cruz. Cruz. Sí, ingeniero. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué has entendido de lo que he hablado, a ver, en estos últimos, de la formación de la estructura, si entendiste? Sí, le entendí que primero para hacer el proceso tenemos que ver el soluto, el solvente, sus condiciones de operación de la materia prima. De la materia prima. ¿Qué más? En la materia prima, en el soluto, ver sus componentes, del solvente, qué cantidad de agua tiene, en sus condiciones de operación serían sus concentraciones, presión, temperatura, modo de concentración, su carga iónica, para poder llegar a una estructura. Una estructura. Fíjense, yo les decía, yo les voy a dar ahora una tarea, lo van a hacer en casa, cada uno. Me va a hacer un dulce de leche. ¿Se animan? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Bueno, entonces lo van a hacer en casa y lo van a filmar en lo que van a hacer. Les voy a dar la receta yo, ¿ya? Vamos a armar una estructura así simple. Esto lo va a hacer, no es en grupo, es cada uno lo va a hacer. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque es el más sencillo que podemos hacer algo rápido y que pueden hacerlo ustedes en su casa. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, anótense la receta que les voy a dar para que ustedes entiendan. Les voy a explicar un poquito cómo, vamos a ver, ya me han entendido qué es la leche, ¿no? La leche tiene 13% de sólido. Fíjense, así nosotros trabajamos, lo voy a anotar acá. El objetivo de armar una estructura, la leche tiene 13%, esto es sólido, y esto es agua, es 87%.
Un segundo, jóvenes, me van a disculpar, tengo que contestar una llamadita, ahorita continúo, ¿ya? Un segundo, por favor. Ya, entonces, la leche, les decía, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, Ya, la ingeniero, leche se tiene escucha. 13 y 87. El objetivo es llegar a esto. Hacer un dulce tiene 70% sólido y agua, aquí 30 de agua. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la receta que yo les voy a dar, ¿ya? La receta que van a dar ustedes. Entonces, para llegar eso a los 70% de sólido, nosotros lo que hacemos es esos 13%, nosotros les retiramos el agua. A 2 van a subir al 26%. De 1 litro, aumentamos lo sólido a 2. Esto va a subir a 26. Un segundo, por favor. Hola, entonces, de 13 va a subir a 22, a 26 de sólido. Como necesitamos 70, los 70 que nosotros necesitamos, nos faltarían 44% de sólido. Esos 44% nosotros le agregamos azúcar. Restamos de aquí 70 menos 26 son 44. ¿Cuánto le debo agregar en mi dulce? Si yo lo voy a concentrar de 2 a 1, esto va a ser 22% lo que yo tengo que agregarle. Para que 22 por 2, como lo voy a concentrar esto de 1 a 2, esto me va a subir a los 44. Entonces, 26 más 44 nos va a dar los 70%, que es lo que requerimos nosotros de sólidos para la formación de la estructura de un dulce de leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando evaporamos de 1 litro de leche? Yo voy a sacar un rendimiento de medio litro de leche, medio kilo de dulce. Este es el rendimiento que yo voy a obtener. Esto de aquí es dulce y esto se va a hacer gas, se va a evaporar. Cuando yo evaporo, la leche tiene una cierta acidez. La leche tiene una cierta acidez. La acidez de la leche es 0,13. 0,13% es la acidez de la leche. Pero como voy a concentrar a 12, esto va a subir. Si la leche es 0,14, diré. Supongamos que una leche la recibimos con 0,17 de acidez. Por 2, esto va a subir a 0,34. Con 0,34 se me va a formar esta concentración. Mi leche va a ser demasiado ácida.
y van a precipitar las proteínas y se va a formar un manjar blanco. Pero como yo no quiero que se forme manjar blanco, yo quiero que se forme un dulce de leche. Entonces, tengo 0,34. Lo permitido es 0,20 de ácido. Entonces, para nosotros, este 0,20 lo restamos. Lo permitido para que no precipiten las proteínas, lo máximo que puede haber es 0,20. Entonces, esto nos da 0,14% de ácido láctico que tengo en exceso en el dulce de leche. Para evitar ese exceso, yo lo neutralizo con bicarbonato. Entonces, en mi receta, yo tengo que poner 1 litro de leche, por ejemplo. 1 litro de leche van a utilizar ustedes si es que quieren hacer. 22% va a ser azúcar. 22% vendría a ser 220 gramos de azúcar. En bicarbonato, nosotros vamos a usar, este exceso lo neutralizamos con bicarbonato. Nosotros, para que no ese exceso de acidez lo neutralizo con bicarbonato, le agrego un ácido. Bicarbonato, ácido de sodio, bicarbonato de sodio. Entonces, este exceso que tengo de ácido lo neutralizo con el bicarbonato para que las proteínas no precipiten. Entonces, en mi dulce de leche se utiliza 0,13% de bicarbonato, que sería 1,3 gramos de bicarbonato. ¿Conocen el bicarbonato ustedes, no? El bico que le dicen. Hola, hola. Sí. Sí. Entonces, ese bicarbonato, eso es lo que quiero que ustedes anótense. Esto es lo que tienen que utilizar para hacer el dulce de leche. 1 litro de leche, 220 gramos de azúcar y 1 gramo de bicarbonato. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para hacer dulce de leche? Ahora, ¿cómo se lo prepara ya? El dulce de leche vamos a provocar la reacción de Maillard. Nosotros aquí no vamos a hacer leche condensada, porque eso sería ser bajo vacío. Entonces, para esto nosotros, lo primero que hay que provocar la reacción de Maillard. Para provocar la reacción de Maillard, yo trabajo con 1/5 de la leche. Voy a trabajar con 200 ml de leche, más los 220 gramos de azúcar. Esto lo voy a poner a evaporar hasta provocar la reacción de Maillard, hasta que se haga un color pardo. Todo el azúcar más esto. Más voy a agregar el 1,3 gramos de bicarbonato que favorece a esa reacción de Maillard. Eso sería 220 gramos más 1,3 gramos de bicarbonato. ¿Entendido, jóvenes? Esto lo pongo a cocer en una olla hasta que quede color café, espesito. El resto de la leche que quedó, que quedaron 800 ml, se lo voy a agregar. ¿Cómo se lo van a agregar estos 800 ml? Por goteo. Se lo van a agregar de a poco, se lo van a ir agregando, goteando. ¿Me están entendiendo? Sí, genial. Se lo van a ir agregando de a poco. Cuando ya terminaron, cuando ya terminaron de agregar y ustedes van bate que bate, hay que batir porque esto se hace en fuego. O sea, ¿en qué tipo de olla quiero que lo hagan el dulce de leche? Los dulces de leche, lo que necesitamos nosotros que en el proceso haya mayor área de evaporación. Las ollas tienen que ser como un sartén, ¿me entienden? Tienen que tener mucho diámetro, poca altura. Si quieren hacer dulce de leche, que esté rápido. Así como las pailas han visto estas donde hacen jalea o hacen chicharrones de chancho. Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, así tienen que hacerlo. Una vez llegaron a los 70% de sólido, la prueba fundamental, como no van a tener ustedes un equipo de laboratorio de medir los sólidos, si llegaron a los 70%, porque van a evaporar hasta que el dulce de 1
kilo que iban a sacar, salga medio kilo. Se tiene que más o menos eso. Cuando lleguen a ese punto, ustedes tienen que agarrar un vaso con agua para hacer la prueba del punto final. Sacan un poquito de eso que están concentrándolo, que pierda esa mitad de volumen de la leche. Y si se cristaliza, quiere decir que el dulce ya está. Cuando meten el agua y meten una gotita de su dulce que están preparando, y si se llega a formar algo sólido, quiere decir que el dulce ya está. Pero si se disuelve, quiere decir que le falta. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está bien la tarea para que hagan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Eso espero que me lo hagan a ver para que experimentemos con una estructura alimentaria que se animen ustedes, porque de aquí empezamos, jóvenes, a crear estructuras alimentarias. Empezamos ya a trabajar con lo que son las estructuras alimentarias para que ustedes ya empiecen en el procesamiento de la ingeniería de los alimentos. Vamos a entender, quiero que comprendan que es tan divertido trabajar en esta carrera, que ustedes están optando por ser ingenieros en alimentos. No sé si me dejé entender. Si alguien tiene alguna duda, pregúntemela, por favor. Si entendió lo que expliqué sobre cómo hacer un dulce de leche. Ingeniero, una duda. Sí. En la última parte donde se tiene que añadir los 800 ml de leche restante por goteo, ¿eso lo podemos añadir así en frito? ¿O más o menos como? No le entendí esa parte. Ya, o sea, usted mezcla leche con azúcar y con bicarbonato, ¿no? ¿Quedó la leche color pardo ya? Color pardo oscurito y espeso. Usted empieza a agregar leche de a poco. Esos 800 ml se lo va agregando de a poco. Por goteo. Del mismo envase. Claro, usted va agregando de a poquito, pues a su olla donde está evaporando, ¿ya? Y tiene que estar batiendo, porque porque si no se quema el dulce. Hay que estar batiendo. Mientras uno va agregando, ¿ya? ¿Hasta cuándo se debe? Cuando ya terminó de agregar todo, lo que observa usted que como eso va evaporando, va perdiendo agua, de 1 litro va a quedar más o menos en medio kilo de dulce de leche. Ese medio kilo, usted ya sabe por volumen que va a disminuir. Lo que usted tiene que hacer es una prueba. El punto final, usted agarra un vaso con agua donde sea transparente el vaso, ¿no? Usted le agrega una gotita de esa donde está haciendo su dulce, y si el dulce precipita, se forma algo sólido, quiere decir que ya está su dulce. Pero si esa gotita que usted le agregó se disuelve en el agua, quiere decir que le falta. Tiene que concentrarlo hasta el punto final. Y si usted quiere ya su dulce, cuando lo termine el dulce, usted le puede dar sabor a vainilla, le puede dar sabor, compra su vainilla y le agrega el aroma al sabor. Depende de usted qué sabor le quiere dar ya. Ya. Depende de la esencia. De la esencia que usted quiera darle. Esa era mi duda. Gracias, ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, ya es la 1 de la tarde. Vamos a concluir acá. Vamos a seguir avanzando este tema de formación de estructura el viernes. Entonces yo quiero que ustedes lo filmen lo que han hecho y me muestren a ver si pudieron armar esta estructura alimentaria. Ingeniero, una pregunta. ¿Quiere que lo grabemos desde el principio hasta el final? Claro. No, puede ser saltado, como ustedes quieran, hacer cortito su videíto, ¿no? Ya, ingeniero. ¿Es para este viernes entonces, ingeniero, el video? Sí, sí. Aquí es todo para rápido, todo para ayer. ¿Y a dónde se lo podemos subir, ingeniero?
el video, ya yo, de acuerdo a la lista, voy a los que quieran exponer, ya lo exponen, ¿no? Y vamos a ver con el ayudante de crear una página donde todos lo suban el video a una página ahí, ¿ya? A un Google Drive, creo que se llama, ahí donde lo pueden subir los videos. Yo les voy a dar... Está bien, ingeniero. El ayudante es Said. Bueno, jóvenes, quiero antes, para tener lista de su asistencia, cómo estuvo la clase de hoy, me ponen en el chat, me escriben. Se va a cortar rápido, si pueden, antes que se nos corte, para que yo guarde mi asistencia, menos de 1 minuto, dice. Lo han hecho muy rápido, está bien. Estoy guardando el chat para... Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana, el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.